Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y quiero daros la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En el día de ayer se celebró el Día del Orgullo Friki y resulta verdaderamente curioso cómo ha cambiado este concepto de frikis en los últimos años. Aún recuerdo cuando era un chavalín y el friki era pues el extraño del colegio, ese niño que no jugaba al fútbol, se sentaba en un rincón a leer cómics y además hablaba de cosas como de ciencia ficción y de películas de fantasía. Este bicho raro que en aquellos momentos resultaba tan extraño, poco a poco ha ido convirtiéndose en una parte muy habitual de la sociedad y de hecho a día de hoy yo creo que todos tenemos un poquito de friki dentro de nosotros. Los primeros frikis con los que nos enfrentamos la gente de nuestra generación fueron los frikis tecnológicos, estas personas que se emocionaban con los nuevos gadgets que aparecían en el mercado, que aprendían a manejar y hacer trucos con ordenadores y que querían estar siempre a la última de la tecnología. Y se me viene a la cabeza ahí el primer referente friki que yo recuerdo de mi infancia. Estos eran Luis Solnick y Gilbert Love, los protagonistas de la película La revancha de los novatos, Revenge of the Nerds en su título original, aunque entiendo que traducir nerds en aquel momento en España era una tarea bastante complicada. Estos frikis tecnológicos que iban a la universidad y que sufrían todo tipo de perrerías por parte de sus compañeros acabarían demostrando que su afición por la tecnología y sobre todo su nivel de amistad sería capaz de convertirles en los héroes de la historia, y con el tiempo esto se ha convertido en una costumbre. Otros frikis tecnológicos a los que les tengo un gran cariño, aunque de muchos años después, serán Roy y Moss, estos técnicos del departamento de informática de la empresa Rayhall en la maravillosa serie británica Los Informáticos, de IT Crowd, una empresa que nos va a mostrar el día a día de unos técnicos informáticos bastante frikis, con muchas referencias a la cultura pop y con muchas referencias a los juegos. Chocolate. Olvidé enchufar esto. Informática, dígame. Hola. No sé qué le pasa a mi ordenador. ¿Ha probado apagarlo y encenderlo otra vez? Bien, eso haré. Gracias. Pero es que de la mano de estos frikis tecnológicos vinieron los frikis científicos, vinieron esos aficionados a la física, a la química y a los inventos, entre los cuales siempre se nos vienen a la cabeza sobre todo dos referentes. Uno sería Egon Spengler, este friki de los cazafantasmas, este científico que adora su trabajo y que, comparado con el resto de cazafantasmas que ya tienen una profesión bastante peculiar, nos va a parecer un elemento extraño. O el Dr. Emmett Brown, el protagonista de Regreso al Futuro, con sus ideas alocadas y con su afición por los científicos clásicos. O, yéndonos a un mundo adolescente, Gary Wallace y Pagaya Donnelly, los protagonistas de La Mujer Explosiva, dos adolescentes que van a ser capaces de, con una computadora personal y con recortes de revistas, crear a la mujer perfecta. Pero no solo van a ser los frikis tecnológicos los que vamos a haber conocido en el cine, otros serían los frikis de los videojuegos. El primero que recuerdo yo fue David Lightman, ese personaje de Matthew Broderick en Juegos de Guerra, que buscando el juego de ordenador más entretenido, el juego de ordenador más perfecto, va a acabar conectando con una computadora militar y prácticamente creando la Tercera Guerra Mundial. Extraño juego. El único movimiento para ganar es no jugar. Posteriormente, algunos personajes como Hiro Nakamura en Héroes, o sobre todo últimamente Wade Wash, el protagonista de Ready Player One, interpretado por Ty Sheridan, nos va a mostrar cómo esta importancia de los gamers, cómo esta importancia de jugar a videojuegos puede llegar a ser algo determinante en un futuro cercano, en el que las referencias pop y la realidad virtual van a llegar a copar gran parte de su vida. Y es que realmente los frikis de la cultura pop pasan a ser probablemente el grupo más numeroso de frikis. Y son estas personas que, como es en nuestro caso, estamos obsesionados con películas, series de televisión, cómics, libros, y que
tomamos esta como parte de nuestras vidas. El ejemplo más claro últimamente es Sheldon Cooper, el protagonista de The Big Bang Theory, un claro representante que es un científico, le gusta la tecnología, sabe de cómics, sabe de ciencia ficción y va a hacer múltiples referencias a series de televisión clásicas. Otro ejemplo podría ser el caso de Abed Nadir, que junto con su amigo Troy Barnes nos va a hacer muestra de todo un abanico de opciones de cultura popular en la serie Community. O bueno, yo tengo especial cariño a los personajes de Ben Affleck y Jason Lee en la película Persiguiendo a Amy, donde son unos dibujantes de cómic underground y donde además van a aparecer esos dos grandes referentes que son Jay y Bob el Silencioso. Pero bueno, cuando Jay y Bob el Silencioso se convierten en sus alter ego Blue Man y Chronic, no dejan de ser unos cosplayers, un grupo que lleva su amor por la cultura pop un poquito más allá, disfrazándose de sus personajes favoritos y que también hemos visto en múltiples películas y sobre todo en múltiples convenciones. Además, también hay otro grupo que cada día cobra más fuerza y ahora mismo tiene una gran presencia, que son los otakus, unos grupos cuya pasión es la cultura japonesa, el anime y el manga, y que últimamente están múltiplemente representados en diferentes películas. Pero bueno, también tenemos a los aficionados a los juegos de mesa y el rol, como veíamos por ejemplo con Will Byers y sus amigos en Stranger Things, que son capaces de pasar horas y horas jugando pues a Dungeons and Dragons, a Magic the Gathering o incluso a juegos de rol, o incluso los frikis de la música y del arte, ¿por qué no? Estos grupos de personas que toman un género musical como su forma de vivir y que se van a dedicar a vestir, vivir y escuchar música de sus grupos favoritos, sintiéndolas como parte de su vida diaria. Y es que a diferencia de lo que ocurría en los 80, ahora mismo ser friki es algo que es hasta bueno. Ahora la gente popular es friki, la gente popular tiene sus aficiones. La mayoría de nosotros tenemos nuestros gustos y nos encanta considerarnos frikis. Incluso le damos a diferentes tipos de friquismo. Yo en mi caso me encanta el cine, pero también la ciencia ficción, la tecnología, los cómics y el coleccionismo es parte de nuestra vida. Y está claro que, como hemos comentado, hay multitud de personajes que se ajustan a este prototipo de friki, pero hay algunos de ellos que realmente van un paso más allá y que son capaces de mezclar diferentes tipos de referencias para confluir en personajes muy interesantes que nos hacen disfrutar. Y hoy hablaremos de uno de ellos, porque esto es otro rollo. Y es que en el año 2010 llegó a la pantalla la película Scott Pilgrim contra el mundo, una película de acción y comedia dirigida por Ed Wright. La historia sigue a Scott Pilgrim, a un joven músico de Toronto al que conoceremos junto con su banda y con su amigo con el que comparte piso, Wallace, y conocerá a la chica de su vida, a Ramona Flowers. Tras empezar una relación con esta Ramona Flowers, descubrirá que para conseguir estar con ella tendrá que luchar contra sus 7 exnovios malvados. Y tengo que derrotar a tus 7 malvados ex y queremos seguir saliendo. Más o menos. Entonces, ahora ya estamos saliendo. Supongo. 7 exnovios, cada cual más poderoso, que de un modo parecido a un videojuego tendrán que ir enfrentándose a nuestro protagonista hasta llegar al final y conseguir ser feliz. No será una friki. Estará calladita, tío. Es que quiero que sea muy friki. Es friki. Tiene la capacidad de ser friki. Muy bien. El autor de Scott Pilgrim es el dibujante canadiense Brian Lee O'Malley. Nacido en 1979, en el año 2003 había debutado como autor de la novela gráfica Lost at Sea, publicada por el sello estadounidense Oni Press, una editorial para la cual había ilustrado antes una miniserie en el cómic Hopeless Savage y había trabajado como guionista. O'Malley llevaba tiempo proyectando una historia de inspiración manga, aunque realmente solo había leído en ese momento Ranma. En el año 2002, cuando estaba finalizando Lost at Sea, su compañero de piso le regaló un cómic de Koji Aihara y Kentaro Takekuchi
Kuma llamado Hasta un mono podría dibujar manga. Lo curioso es que sería este libro el que acabaría siendo su principal inspiración a la hora de trabajar en su siguiente proyecto en Scott Pilgrim, un proyecto en el cual se inspiró en autores japoneses, en Rumiko Takahashi y en Hatsuko Nakajima, pero que también lo mezcló con elementos típicos de la historieta norteamericana. El autor dibujó los 6 volúmenes que componen la obra en blanco y negro porque era más barato que hacerlo en color y además porque le parecía mucho más parecido a la estética del manga. Y además las tramas están hechas con ordenador porque no era capaz de comprar las láminas que necesitaba en ninguna de las tiendas que tenía cerca de su domicilio. Amazon.ca, ¿cuál es su página web? Amazon.ca. Tengo que pedir algo muy guay. O'Malley realizó él mismo tanto el dibujo como los guiones de los 4 primeros volúmenes de Scott Pilgrim, contratando a un par de asistentes para que le ayudaran con los fondos en los 2 últimos volúmenes. El primer tomo de Scott Pilgrim fue publicado en agosto de 2004 y fue un superventas, lo cual resultó una grandísima sorpresa para el dibujante y para la editorial. Al año siguiente, Oni Press vendió los derechos para una adaptación cinematográfica de la saga, y esto se convertiría en la película Scott Pilgrim contra el mundo. O'Malley desde el principio tenía proyectado que la serie serían 6 volúmenes y así fueron publicados por Oni Press entre el 2004 y el 2010, pero curiosamente hubo un pequeño parón a finales del 2008. En principio el 5º tomo iba a desarrollar toda la historia desde una perspectiva oscura y el 6º iba a ser la redención. La cuestión es que como la película se iba a estrenar antes de acabar estos 2 volúmenes, acabó terminando ese 5º tomo con un cliffhanger. Cada volumen fue recibido con un gran entusiasmo tanto por los fans como por la crítica, que destacaron su estilo fresco y su narrativa innovadora. La serie Scott Pilgrim ganó además varios premios, incluyendo un Harvey Award y un premio Eisner, y se consolidó como uno de los grandes descubrimientos en el mundo de las novelas gráficas. En Scott Pilgrim nos vamos a encontrar con una comedia romántica que transcurre en un entorno cotidiano de Toronto, pero en el que van a estar sucediendo constantemente situaciones de carácter sobrenatural y surrealista. Las situaciones que van a afrontar los protagonistas son situaciones del día a día, muy relacionadas con las relaciones amorosas, pero muchas veces consiguen traspasar la barrera de la realidad. Ramona Flowers tiene un bolso que le permite viajar a otras dimensiones o guardar armas, y los personajes suelen pelear con movimientos de lucha de videojuegos. Y es que aunque el ritmo narrativo esté influenciado por el manga, las características y el estilo es más propio de la historieta estadounidense. Al estar ambientada en Toronto, casi todas las localizaciones que aparecerán en la historia van a ser reales, como la Casa Loma, la Biblioteca Pública de Toronto, Dundas Square, el Honest Ed y Queen Street. Otro de los aspectos notables de las historias de Scott Pilgrim son las referencias a la música independiente, a los grupos indies canadienses. El protagonista toca el bajo en una banda llamada Sex Bob-On. Scott, ¿listo? Bien. Kim, ¿estás? Que a lo largo de la historia se intenta hacer un hueco dentro de la escena musical de Toronto. El propio nombre de Scott es un homenaje a la canción Scott Pilgrim del grupo Plumtree. De la misma manera, otros personajes como Stephen Stills, pues en referencia a Crosby, Stills & Nash, o John Neal en referencia al famoso cantante canadiense Neil Young. Otra constante en estos cómics va a ser las menciones a los videojuegos. La banda Sex Bob-On se llama así en referencia a Bob-On, un personaje secundario de la saga Mario Bros, que es una bomba andante. El grupo rival de clase Demonhead alude a un videojuego publicado en el año 1989 para la NES que se llamaba de la misma manera. Hay ocasiones en las que los personajes van a utilizar diálogos sacados directamente de la saga Monkey Island, y las escenas de acción, según en cuál de los volúmenes estemos hablando, van a resultar parecidas a Street Fighter, a River City, a Parappa the Rapper y a otros juegos. Después de que Brian Lee O'Malley completara el primer volumen, la editorial contactó con el productor Mark Platt para proponerle una adaptación cinematográfica. O'Malley en principio tenía sentimientos encontrados respecto a la adaptación al cine de sus historias, pero
como él mismo declaró, era un autor que necesitaba dinero y tampoco le importó demasiado. La Universal contrató al director Edgar Wright, que acababa de presentar la película Son of the Dead, y acordaron adaptar los cómics de Scott Pilgrim. Ed Wright se interesó por hacer la película cuando le dieron una copia del cómic durante la gira de prensa de Son of the Dead. Bueno, Son of the Dead en España sabéis que es Zombie Party. Posteriormente dijo que todo lo que vio en ese libro le pareció súper interesante y que era irresistible adaptarlo precisamente por lo complejo que parecía. En el año 2005 la Universal contrató a Michael Bacall para que coescribiera el guión de la historia junto con Wright. De hecho, Wright tomó como referencia una película de la que ya hablamos aquí cuando comentábamos los orígenes de Flash Gordon y estas producciones de Dino De Laurentiis, dado que dijo que iba a tomar como referencia la película Diabolic de Mario Bava. Era una película en la que había una imaginación desenfrenada, no querían que las cosas parecieran realistas y la puesta en escena daba la sensación de que cualquier cosa podría ocurrir, y esto era lo que se necesitaba para poder adaptar Scott Pilgrim a la gran pantalla. También tomaron como referencia algunas películas musicales, especialmente El fantasma del paraíso, y utilizaron muchísimos elementos típicos del estilo de los cómics, incluso textos como gráfico de cómics o onomatopeyas, replicando efectos de sonido durante la película, que tanto Wright como O'Malley describen como la perspectiva interna de cómo Scott se entiende a sí mismo. Bacall declaró que escribir la película de Scott Pilgrim le encantó porque se sintió fuertemente identificado con la historia y empatizó con los personajes. Wright dijo además que el autor original, O'Malley, estuvo muy involucrado con el guión de la película desde el principio, contribuyendo con algún diálogo y puliendo escenas que no terminaban de encajar. De hecho, al trabajar conjuntamente los tres autores, O'Malley utilizó algunas frases y algunas líneas de Bacall y de Wright en los cómics posteriores de Scott Pilgrim. El segundo borrador del guión, que según O'Malley sería el que se convertiría en la estructura central de la película, se presentó justo el día del inicio de la huelga de guionistas de octubre de 2007 y no incluye, lógicamente, ninguna parte del sexto volumen de la saga de Scott Pilgrim Finest Hour, porque se publicó después de haber realizado ya la película. Sin embargo, O'Malley siempre ha dicho que el final de la película era su final. Algunas ideas para el final de la película se eliminaron antes de la producción, como por ejemplo que Scott resultara ser finalmente un asesino en serie o que Gideon se acabara transformando en un robot al estilo de los Transformers. La producción planeó ambientar la película en Toronto porque, según declararon los productores, los libros de Scott Pilgrim son tremendamente específicos en los detalles locales y el director quería utilizar las imágenes de los libros, por lo cual no alteraron en ningún modo la ubicación. Afirmaron que Bathurst Street es prácticamente el centro de Scott Pilgrim como historia y que ambientarla en cualquier otro lugar hubiera sido un grave error. Ed Wright se mudó a Toronto, estuvo viviendo en Toronto durante un año antes de hacer la película y no quería de ninguna manera equivocarse de ubicaciones en el rodaje, grabando incluso las ubicaciones más banales en los sitios donde se había previsto por O'Malley en el cómic, con lo cual lo que hizo fue coger a O'Malley como un guía turístico y hacer una ruta real por Toronto junto a él, en el que le iba enseñando todos los lugares exactos que tomaron como referencia para crear el cómic. Se permitió que la producción filmara en ubicaciones reales como Second Cap o Pizza Pizza, lo cual a Wright le encantaba porque decía que si usaba un Starbucks era algo que todo el mundo había visto, pero si usaba un local como Pizza Pizza era algo que sería especial para el público canadiense y que el resto del mundo pensaría simplemente que era un sitio que se habían inventado. Además, pudo grabar en el mural del Lee's Palace antes de que fuera derribado y reconstruyó en set el antiguo local para las escenas
interiores. Esto mismo lo tuvo que hacer con el Club Rocket, dado que ya no existía. La tienda Sonic Boom, la tienda de discos, también había cambiado desde su aparición en el cómic, pero dieron el permiso para restaurar todo el interior de la misma manera en la que estaba unos años antes, para que el aspecto fuera el mismo que aparecía en el cómic. Guay. Sí, sí. Perdone, ¿tiene algo de The Clash of Demonhead? ¿Has probado en la sección marcada como The Clash at Demonhead? Gracias, Julie. ¿Vendrás a mi fiesta el viernes? Además, bueno, se hicieron trastadas en postproducción, como eliminar árboles de determinadas tomas para que las calles fueran más similares al aspecto que tenían en la novela gráfica. El proceso de casting se llevó a cabo entre el año 2008 y el año 2010 y fue realizado por el director, por Ed Wright, y con los directores de casting Jennifer Euston, Alison Jones y Robin Cook. Michael Cera fue elegido directamente en marzo de 2008 y Elizabeth Winstead en mayo del mismo año. Para finales del 2008 ya habían sido elegidos también Whitman, Wong y Kendrick. En enero de 2009 se unieron y se anunció la presencia de Brandon Routh, Chris Evans y Brie Larson. Más o menos en la misma época se añadieron al resto de los novios de Ramona, comenzando el casting de extras en Toronto en febrero de 2009. Las decisiones de casting fueron revisadas por O'Malley. El creador no estaba directamente en las pruebas de los actores, pero se le pasaban las cintas de todas las pruebas para que diera el ok a los personajes. Ed Wright desde el principio quería a Michael Cera para que diera vida a Scott. Había visto una serie de episodios de la serie Arrested Development y decía que el actor era ideal para no perder audiencia incluso cuando fuera un poquito imbécil. Michael Cera se comprometió a entrenar para las escenas de lucha y estuvo durante un año practicando diferentes artes marciales, lo cual le valió el apodo en el set de El Rey de las Flexiones, dado que volvió tremendamente fibroso y en muy buena forma física. Además, Michael Cera es un músico con bastante talento y sabía tocar el bajo perfectamente, aunque no era algo que Ed Wright estuviera buscando específicamente. Al igual que el caso de Michael Cera, Ed Wright tenía ya en mente a Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers. Decía que era una actriz tremendamente luminosa, la había visto en Death Proof y pensaba que podía dar la imagen de ser la típica persona que podría generar muchísimo caos alrededor suyo, pero estando tremendamente centrada. Y además decía que tenía unos grandes ojos muy expresivos, que era lo mismo que se reflejaba en la novela gráfica. No quiero hacerlo contigo. Ahora no. Muy bien. No es que te eche de casa. Puedes dormir en mi cama. Y me reservo el derecho de tener sexo más tarde. Es cierto que la productora le había sugerido utilizar a Seth Rogen para el papel de Scott Pilgrim, dado que tenía un gran éxito en ese momento, pero es que Wright no quería a nadie que no fuera Cera en el papel. Lo bueno de este casting, del cual se encuentra especialmente orgulloso Ed Wright, es que había actores que estaban empezando a destacar en ese momento, como Michael Cera o Jason Schwartzman, y otros que creía que iban a triunfar en el futuro, como Anna Kendrick, Aubrey Plaza o Brie Larson, y desde luego no se equivocó con ellas. La Universal realmente nunca le puso ninguna pega a Ed Wright, porque Michael Cera acababa de cerrar dos películas que habían hecho más de 100 millones de recaudación, y el resto, aunque no eran aún tremendamente conocidos, sí habían hecho películas populares. Actores como Brandon Routh o como Chris Evans, antes de ser el Capitán América, se fueron haciendo cada vez más populares durante el desarrollo de la película. Otro caso fue el de Anna Kendrick, que hizo su primera audición para Scott Pilgrim antes de empezar a trabajar en la saga Crepúsculo, o Aubrey Plaza, que también consiguió su papel antes de empezar a trabajar en Parks and Recreations. Y es que realmente la preproducción de esta película llevó casi 2 años. Ellen Wong, una actriz medianamente conocida de Toronto, audicionó para el papel de Knives 3 veces. No terminaba de decidirse Wright, pero en la tercera audición descubrieron que Wong tiene cinturón verde en taekwondo y le intrigó esa chica tan dulce, pero que era una malota. ¡Digo! ¡Hablo con ella! ¿Qué? ¡Rompiste el corazón que rompió el mío! ¡Prepárate para pagarlo!
Distinto fue el caso de Chris Evans, que dijo que directamente cuando conoció a Ed Wright y le dijo que tenía un papel en la película, asumió el papel que le puso de Lucas Lee sin ningún tipo de problema. Aunque es cierto que para este papel hubo un par de pretendientes bastante conocidos hoy en día, como fueron Sebastian Stan, el compañero de Chris Evans en el universo Marvel, y Robert Pattinson, el Batman, que estuvieron audicionando para haber hecho este papel de Lucas Lee. Y... ¡acción! ¡Ay, la leche! Lo único que me mantiene alejado de ella son los 2 minutos que tardaré en darte una paliza. ¿Te enrollaste con un famoso? Fue en noveno, en clase de teatro. Curiosamente, los actores que interpretan a los dobles de acción, a los stuntman de Lucas Lee, son los actores que hacen de doble de acción real en las películas de Chris Evans. Una actriz que fue especialmente alabada por su personaje fue Alison Pill, haciendo el papel de Kim. Curiosamente, uno de los papeles que más pretendientes tuvo. Hicieron casting para este papel Betty Gilpin, Zoe Kazan, Rooney Mara, entre otras. Estos son los chicos. ¿Esa chica también es un chico? Sí. ¿Tienen una niña batería? Además, hubo otros actores que destacaron en las audiciones de una manera excepcional. Uno de ellos fue Kieran Culkin, que en cuanto leyó el papel de Wallace, supo que ese papel era para él. Oye, Jimmy, ¿molan o apestan? ¿Aún no han empezado a tocar? Era una prueba, Jimmy. 1, 2. Aprobado. O el caso de Brie Larson, a la cual tras una sola prueba decidieron que había que contratarla. Hay que tener en cuenta que Brie Larson en aquel momento tenía tan solo 18 años. Wright está especialmente orgulloso de esta película por el hecho de que tiene muchas mujeres divertidas y recuerda siempre una escena en particular que le llama la carrera de relevos de mujeres graciosas. Una escena que empieza con Anna Kendrick, pasa por Aubrey Plaza, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson y en todo momento es Michael Cera siendo atacado por las diferentes mujeres que aparecen en la película. Hacéis una buena pareja, hechos el uno para el otro. Eres un ejemplo para mí, Envy. Ramona, me gusta tu ropa. ¿Es barata? Envy, ¿te compraste esos vaqueros en Nueva York? Estoy hablando con Ramona ahora. Ramona vivió en Nueva York. En junio de 2013, O'Malley, que es de ascendencia coreana y canadiense, declaró que lamentaba el hecho de que el elenco de la película era predominantemente blanco y de que no se había dado espacio a las minorías. Pero, O'Malley, eran tus personajes. Curiosamente, todo el elenco de la película repitió sus roles para la serie animada de Netflix del año 2023. La película está ambientada en Toronto físicamente, pero según Alan Weiss está cultural y temporalmente ubicada dentro de los barrios de Annex y Westwood de Toronto durante la época de David Miller. El tiempo y lugar de las escenas musicales es muy específico, no solo por la banda ficticia de Scott, sino también por la aparición de diferentes clubes que ahora no existen, como el Rocket, porque todos los eventos de la película están conectados con esa escena musical. La banda sonora presenta contribuciones del productor de Radiohead, Nigel Godrich, Beck, Metric, Broken Social Scene, Cornelius, Dan the Antomator, Keith Koala, David Campbell. O'Malley había elaborado listas de reproducción para cada uno de los cómics que aparecían al final de los libros y le presentó a Ed Wright diferentes bandas canadienses durante el desarrollo de la producción de la película. Basándose en esto, Wright dijo que la producción intentó encontrar una banda real para que fuera el alter ego de cada una de las bandas ficticias que iban a aparecer en las películas. Algo diferente al proceso habitual, que es coger a un compositor que realiza todas las partituras. Wright y Nigel Godrich se reunieron y exploraron bandas para escribir durante 2 años la parte musical de la película. De hecho, fue la primera banda sonora que hizo Godrich para el cine. Weber, Phil y Simmons, como los integrantes de los Sex Bob-Ombs, tuvieron que aprender a tocar sus respectivos instrumentos y pasaron tiempo ensayando como banda con Michael Cera, que ya tocaba el bajo antes de iniciarse el rodaje.
Chris Murphy de la banda Sloan fue el entrenador de guitarra de los actores de la película. Los actores también cantan en la banda sonora de la película. Beck escribió y compuso la música interpretada por Sek Bobom. Las canciones llevaron solamente 2 días para escribirse y grabarse, y dijo que tenían que ser graciosas, pero tenían que sonar de una manera cruda, como si se tratara de demos. Brendan Canning y Kenny Drew de Broken Social Scene escribieron todas las canciones para Crash and the Boys. Las pistas fueron cantadas por Eric Knudsen, que es quien interpreta a Crash en la película. Metrica es la inspiración para la banda de la película The Glass at Demonhead y contribuyó con la canción Black Sheep a la película. La ropa, la actuación y el estilo de Emily Hines, la protagonista de Metrica, sirvió de base para la vocalista Envy Adams, interpretada por Brie Larson, la cual además fue muy alabada por la forma de interpretar la canción en la película. Our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth is just... Lo curioso es que la versión de Larson es la que va a aparecer en la película, pero no en la banda sonora, donde va a aparecer la versión cantada por Emily Hines, por la cantante del grupo. La canción interpretada por Matthew Patel fue escrita por Dan the Automator y interpretada por el propio actor, por Satya Baba, en la película. Además, Satya Baba se tomó con un gran orgullo el que esto se grabó en el estudio 2 de la Capitol, donde había grabado Frank Sinatra gran parte de sus canciones. Se utiliza la música del videojuego Legend of Zelda para abrir la película, se utiliza como efecto de sonido y se utiliza en una secuencia de un sueño. Para poder conseguir los derechos para utilizar esta música, Ed Wright envió un clip de la película y una carta a Nintendo. Nintendo estuvo encantado de ceder su uso al director. De hecho, la película tiene una apariencia de mezcla de manga y videojuegos. Se utilizan colores muy brillantes, se utilizan gráficos mezclados con la acción en vivo. Fraser Churchill, el supervisor de efectos especiales, utilizó muchísimos trucos para conseguir que la película tuviera unas actuaciones muy interesantes. De hecho, cada uno de los efectos que vamos a ver en la pantalla y que fueron generados de una forma tecnológica por ordenador, tenían una réplica durante el rodaje real. Cuando la imagen parpadea, se hacía que las luces del set parpadearan. Cuando había una luminosidad extraña, se lanzaban flashes, se tiraban bombas de humo para que simularan dónde explotaba la gente cuando ocurría. Y luego, posteriormente, todas estas reacciones se trabajaron con sistemas CGI para generar la imagen que vamos a acabar viendo en pantalla. Según Churchill, la primera de las peleas, la pelea entre Scott Pilgrim y Matthew Patel, fue la más desafiante, porque había un montón de elementos técnicos involucrados en la misma, entre ellos esa danza de Bollywood generada por computador y que tuvo muchísimo trabajo de pantalla azul, de matte painting y muchísimas acrobacias. Además, la escena incorpora un efecto de fondo de desplazamiento de videojuego que llevó el trabajo de una segunda unidad durante un día completo. Cuando Scott salta del escenario hacia un vórtice tipo manga, realmente hay una fotografía en movimiento que se realizó en el set, una fotografía fija digital, unos gráficos y unas líneas que fueron dibujadas a mano por Oscar Wright, el hermano del director y autor del storyboard. La tercera pelea, la de Scott contra Top Ingram, tuvo que ser adaptada de una manera más creativa, dado que los superpoderes de Todd se mostraban como en impresiones por anillo y tuvo que ser todo realizado por el equipo de efectos especiales. Buscaron como inspiración el antiguo logo de la RKO, la torre de transmisión de la RKO, y hicieron así que los anillos fueran desiguales y tuvieran aberraciones ópticas. Además, en esa misma escena, Scott tiene que atravesar varias paredes y esto tuvo que ser hecho con diferentes configuraciones de cámara y fusionando la imagen real de cera con un Scott digital y un doble que eran los que iban atravesando las paredes. El superpoder de desaparición que va a usar Roxy se logró utilizando pantalla azul con la actriz Whitman siendo borrada digitalmente, pero se usaba humo blanco y bombillas en el set
para marcar los lugares de sus apariciones y que así los demás actores actuaran de una forma natural. Se tuvo que escribir un nuevo software para los efectos de los elementos de la quinta pelea, de la pelea entre Scott Pilgrim y los gemelos Kata Yanaki. Andrew Whitehurst tuvo que desarrollar un software que quisieron llamar generador de formas de onda, y el equipo de efectos visuales trabajó con el productor musical para adaptar las ondas del sonido de la música que estaba sonando en esos efectos que iban a aparecer en la pantalla. Por ello, tanto los gráficos como los dragones se van a estar moviendo al ritmo de la música. Lo curioso es que esta pelea tuvo que ser completamente inventada por Oscar Wright sin ningún tipo de referencia cómica, dado que en ese momento era en el que la película adelantaba a los cómics que aún no habían sido publicados y tuvieron que buscar la manera de crear estos demonios del audio que nadie sabía cómo iban a aparecer. Es un perfecto capullo. Olvida lo que he dicho antes. Acaba con él. Para la pelea final contra Gideon se filmó durante una semana en una torre piramidal que se asemejaba a una de Super Mario Bros., con Churchill diciendo que a menudo se calentaba por los efectos de las luces que se estaban utilizando, las bombillas de los flashes, las luces rojas que representaban el fuego en la espada de Scott, y además había multitud de pantalla azul y un montón de acróbatas. Ed Wright dijo que esta escena era la más lenta que había filmado jamás, que se sentó un día en lo alto de la pirámide pensando en todo lo que estaba haciendo y diciendo a quién se le ocurrió esto, pero que lo malo era que se le había ocurrido a él. Hola, te admiro. ¿Por qué no ibas a hacerlo? Además, antes de dirigir todas estas escenas de lucha con tanto efecto visual, Wright consultó con algunos directores que tenían más experiencia que él, como Quentin Tarantino, Guillermo del Toro o Sam Raimi, para buscar la forma más adecuada de hacerlas. La secuencia de apertura de los títulos fue diseñada por Richard Kenworthy y el logo de la Universal, que aparece como en 8 bits y con una música típica de videojuego, fue una idea de Oscar Wright al inicio de la producción. Ed Wright ha reconocido que la secuencia de introducción fue una idea de Quentin Tarantino, dado que cuando le pusieron una primera versión de la película en la que el inicio era pues simplemente un movimiento de cámara por el salón de Scott, le propuso que había que hacer una secuencia que involucrara a la gente, que hiciera que la gente se hiciera una idea de lo que estaba a punto de ver. De ahí nació todo este inicio de la película mucho más dinámico que pudimos conocer en los cines. La película además tiene varios guiños a los cómics, aunque en el cómic y la película el apartamento de Scott y Wallace está en el 65A de la avenida, referencia al antiguo apartamento del autor, al antiguo apartamento de O'Malley en el 27 de la avenida Alberta, en el recibo que Ramona le va a dar de Amazon para que firme Scott. Además, Scott va a llegar en algunos momentos la camiseta de Plantry, la banda de la que vino el nombre del personaje. También va a llevar una camiseta de los Smashing Pumpkins. Va a llevar en un momento dado una camiseta de La Cosa, haciendo referencia a los Cuatro Fantásticos. Hay que pensar que en ese momento Chris Evans solo era conocido por haber sido la antorcha humana en las películas de los Cuatro Fantásticos. Las camisetas cambiantes de Scott van a coincidir en muchas ocasiones con los cambios de pelo de Ramona a lo largo de la película. Como me dijiste. ¿Recuerdas tu pelo? Pues claro. Está azul. Me tiño cada semana y media, acostúmbrate. Tenemos el parche de los X-Men que se arranca a Scott de su abrigo. El Triforce de Legend of Zelda, representado por las iniciales de Gideon en la película. El Nega Scott, que estaría inspirado en el Darling de Zelda. Kim, que lleva moda gótica japonesa lolita para la batalla final. La escena que fue editada y grabada como si fuera un episodio de Seinfeld, incluso con su música introductoria. ¿Quién está contento? Alguien llegó a segunda base anoche y alguien tiene una segunda cita hoy.
Los otros nombres de las bandas también van a hacer referencia a algunos videojuegos, Pop-Bomb a Mario Bros, como ya hemos comentado antes, pero Crash and the Boys a otro juego llamado Crash and the Boys Street Challenge, que era un juego de los 90. Además, hay una pequeña broma interna, dado que en un momento de la película Scott dirá que está tocando al bajo el Final Fantasy II, aunque realmente esa música corresponde al Final Fantasy IV. La cuestión es que en los años 90 las entregas 2 y 3 del Final Fantasy no habían sido lanzadas internacionalmente y el Final Fantasy IV para un canadiense sería el Final Fantasy II. Somos los Sex Bob-omb. Hemos venido a ganar pasta y a vendernos. 1, 2, 3, 4. Tras una producción de casi 3 años, el panel de Scott Pilgrim contra el Mundo fue presentado en la Comic Con de San Diego en julio de 2010. De hecho, ese mismo día se invitó a parte de la audiencia a una proyección de la película seguida por una actuación de Black Sheep. Posteriormente se mostró la película en el Festival de Montreal en el 2010 y en la MovieCon en Londres en agosto del mismo año, en agosto de 2010. Fue estrenada formalmente en Canadá, en Toronto, el 13 de agosto de 2010. Incluso Plantry, el grupo que le dio nombre a Scott Pilgrim, que estaba separado en ese momento, se reunió para hacer un show en el evento del estreno. La película recibió un amplio lanzamiento en Norteamérica, abriendo en 2.820 cines, pero terminando en quinto lugar en su primer fin de semana con un total de $10,5 millones, y en el segundo fin de semana había caído por debajo de los 10 primeros puestos. The Wall Street Journal definió esto como decepcionante y Ben Fritz de Los Angeles Times dijo que la película parecía ser una gran decepción financiera. Universal reconoció que estaba decepcionado con el resultado del fin de semana de apertura, pero que sin embargo Ed Wright había creado una película única, rompedora, transgresora y que cuando fuera analizada en el futuro se iba a considerar como una película realmente importante. En el Reino Unido la película se estrenó en el Odeon en Leicester Square el 19 de agosto de 2010, recaudando $1,5 millones de libras en su primer fin de semana. La película finalmente recaudó tan solo unos $50 millones en toda su andadura internacional, lo cual fue un fracaso para una película que había costado entre 60 y 80 millones de dólares en producción. La mayoría de la crítica especializada le dio una valoración mixta a la película, dado que si bien alababan sobre todo su aspecto visual y a la interpretación de Mary Elizabeth Winstead, no le daban ningún tipo de valor al personaje de Michael Cera y además decían que el guión era un guión vago, que no se explicaban las motivaciones y que simplemente saltaba de escenas visuales atractivas de una a otra sin que hubiera realmente un motivo aparente. Decían que la película era lamentablemente floja, que no había nada en juego, que además los personajes podían morir y luego resucitar porque sí, o que podían cambiar de amorío una y otra vez y cambiarlo nuevamente sin que ninguna motivación les explicara por qué. El New York Times, sin embargo, la consideró como la mejor película de videojuegos de la historia, y casi todos los críticos coincidieron en que tanto Brie Larson como Kieran Culkin eran los robaplanos de la película, mientras que Michael Cera era como bastante frío. Sí, dice así. Ramona. De hecho, algunos críticos consideraban que el mayor problema de la película era la actuación de Michael Cera y que probablemente con un protagonista diferente, con algo más de carisma, podría haber mantenido más la atención del público. Sin embargo, la película recibió múltiples premios y nominaciones, llegó incluso a la lista de películas nominadas a mejores efectos visuales en los premios de la Academia, pero no llegó a estar entre las seleccionadas. Ganó el premio del público del Festival de Cine Fantástico de Lund de 2010 y ha sido incluida en varias listas de mejores películas del año 2010. En el 2023, Barry Earth de The Globe nombró a la película como una de las 23 mejores películas de comedia canadienses jamás realizada, indicando que, aunque no es para nada una producción canadiense, por su localización y por su estética absolutamente canadiense debe estar en esa lista y que no meterla en ella sería una traición.
Algunos autores como Quentin Tarantino, Jason Reitman o Kevin Smith han dicho que realmente es fascinante y que Ed Wright no ha hecho una película sobre un cómic, sino que le ha dado vida a un cómic siguiendo todas sus reglas. En Rotten Tomatoes la película tiene un 82% de valoración, con un 84% por parte del público, y un poquito más baja es la clasificación en IMDb, donde solo tienen un 7,6 sobre 10. A finales del 2010 la película fue lanzada en DVD en Estados Unidos. El DVD vendió más de 190.000 copias en su primera semana, ganando $3,5 millones, y a finales del 2011 se habían ganado ya más de $30 millones en copias domésticas de la película. Alcanzó el primer lugar en las listas de Blu-ray del Reino Unido en la primera semana de lanzamiento. Y a base de este éxito en el mercado doméstico, la película ha llegado a tener cierto alcance de culto, con lo cual en el año 2020, con objeto del 10º aniversario, se esperaba haber hecho una retrospectiva con entrevistas, con actuaciones y con una serie de eventos relacionados. La cuestión es que la pandemia hizo que no se pudiera hacer este relanzamiento, pero sin embargo el elenco de la película se pudo reunir de forma remota el 20-21 de mayo de 2020 según la zona horaria para grabar Scott Pilgrim vs. The World Water Crisis, una lectura del guión en la que participaron todos los integrantes de la película para recaudar fondos para una organización benéfica, Water for Crisis. Lo curioso es que si la pandemia había impedido que se hiciera el reestreno en cine, siempre se ha dicho que probablemente gracias a la pandemia todos los integrantes estaban disponibles para poder grabar esta lectura. La película se ha incluido en una lista de las 6 películas más subestimadas de la historia, al igual que en una lista de 25 películas de cómic subestimadas. Y es que algunos autores a día de hoy están diciendo que Scott Pilgrim es mucho mejor película que muchas que están en las listas de mejores adaptaciones, pero que sin embargo sufrió de una mala comercialización. Fue una película que en su estreno se enfocó como que era una adaptación de cómic hacia un mercado infantil que no se sentía identificado con esta película y no hacia un mercado adulto que hubiera estado mucho más receptivo. Lo curioso es que actores como Chris Evans defienden que los admiradores de la película Scott Pilgrim son muchísimo más fieles que los del universo cinematográfico de Marvel. Además, la película ha servido como inspiración a diferentes artistas musicales como Lil Uzi Vert, que tiene 2 álbumes, Lil Uzi Vert vs. The World, Lil Uzi Vert contra el mundo, y la segunda parte del mismo con un single llamado Scott y Ramona. Igualmente, el vídeo musical del sencillo Give Me Love de la banda australiana The Vimes es un homenaje también a Scott Pilgrim contra el mundo y adopta todo el estilo visual de la película. Y Kid Cudi sampleó directamente diálogos de la película en su canción Sinowitz del álbum Man on the Moon 3 The Chosen. Scott Pilgrim al final es un friki de los videojuegos, de la música, de la cultura pop. Es bajista de una banda de rock. La película está llena de referencias a videojuegos y a cómic. Además, se enfrenta a los exnovios de Ramona de una forma de lo más parecida a un videojuego, combinando las habilidades musicales y el conocimiento de la cultura pop. Y si esto no nos hace llenarnos nuestro espíritu de frikis, no sé qué otro personaje podría conseguirlo. De hecho, Scott Pilgrim se configura como un símbolo perfecto de la diversidad y la riqueza de la cultura friki actual. Además, la película tiene un reparto espectacular. Incluso el cameo que va a realizar Thomas Jane con esta policía vegana que va a aparecer a mitad de la película me parece maravilloso. ¡Policía vegana! ¡Todigran! Quedas detenido por incumplimiento de la veganidad. Código 827. Ingesta de leche. ¡Tonterías! Sin dieta vegana no hay poderes. Pero visualmente es espectacular, bromea incluso con las convenciones de los videojuegos y al final nos permite estar 2 horitas la mar de divertidos. ¿Y a vosotros qué? ¿Es Scott Pilgrim el friki definitivo o preferís otro? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis algún compañero que habla de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.
Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.